FM 89.1, Radio Universidad. Estamos, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Está María Braga, estamos acá entrando al consultorio, ya nos han llamado rápidamente, así que tenemos que pasar, ya lo habíamos adelantado, así que vamos a hablar con Alexia Ratazzi, que nos recibe en este consultorio. Ella es psiquiatra infanto-juvenil, cofundadora de la Asociación Civil Panacea y especialista en cogniciones del espectro autista. El tema de hoy tiene que ver con esta noticia que adelantábamos, ¿no? Y un diagnóstico a una edad avanzada que ha revelado un actor norteamericano, pero un poco como excusa, tomando esto para hablar lo que tiene que ver con el autismo en adultos y demás cuestiones. Hola, ¿qué tal, Alexia? ¿Cómo te va? Aquí Mauro y María te saludan. Hola Mauro, hola María, ¿cómo andan? Buenas tardes. Bueno, un gusto charlar con vos. Igualmente. Bueno, por supuesto, siempre aquí todos los jueves tenemos este consultorio, o nos acercamos hasta un consultorio determinado, en este caso el tuyo, para charlar de diferentes cuestiones, y en el día de hoy te convocamos por este motivo, ¿no? No sé si estabas al tanto de esta noticia, simplemente es un disparador de un actor que ha revelado que hace un año le han de mediana edad, no un joven, que le han diagnosticado autismo, ¿no? ¿Esto es frecuente? ¿Cuál es ese diagnóstico? ¿Cómo se puede hacer? Sí, a ver, es frecuente y más en los últimos años recientes. Vi la noticia, la leí en los diarios, y la verdad que tenemos un antecedente bastante cercano. No sé si recuerdan cuando Elon Musk, ubican al personaje, sí, claro, el creador de Tesla y de SpaceX en Estados Unidos, que fue a la televisión y en Saturday Night Live, ese programa de televisión tan famoso y que lo miran millones de personas en Estados Unidos. Y lo que dijo ahí, adelante toda la audiencia, fue que él tenía síndrome de Asperger. Esto fue hace un par de meses atrás, mucho. Sí, eso que llamó mucho la atención, me acuerdo. El asunto, claro, exactamente, se habló mucho en los medios. Y la verdad es que, respondiendo a tu pregunta, sí, en estos últimos años hemos notado, y desde los consultorios, de los equipos, bueno, organizaciones como la nuestra, que trabaja mucho en el tema del diagnóstico, es impresionante cómo nos están consultando personas adultas, mujeres, varones, que sospechan tener el síndrome de Asperger. Y esto es a raíz de, o porque lo vieron en algún medio, alguna nota, leyeron, investigaron un poquito sobre el tema y se sintieron identificados, o bueno, lo que muchas veces pasa es a partir del diagnóstico de un hijo, una hija, un familiar, alguien de la generación de abajo, y a partir de ese diagnóstico dentro del espectro autista de esta generación, digamos, de abajo de ellos, digamos, empiezan a pensar en su propia historia y se dan cuenta de que muchas de las características de las que hablamos cuando hablamos del espectro autista, ellos las vivieron de algún modo. Ahora, lo que sí sabemos es que cuando hay un adulto, una persona adulta, que está sospechando una condición del espectro autista, que esto puede ocurrir, y de hecho diagnosticamos a muchas personas adultas, evidentemente la vida y el tránsito, dentro de todo, ha sido bastante, funcional, porque muchas de estas personas sí han tenido como consultas por distintas dificultades, pero que nunca les han dicho o definido que tenía que ver con algo relacionado al espectro autista. Claro. Pero muchas otras no han tenido demasiadas consultas y llegan a este diagnóstico medio como, casi que te diría de casualidad. Pero sí creo que a muchos de ellos les sirve mucho el hecho de poder entender y resignificar muchas de las cosas que han vivido. Y esto es una de las cosas que trae muchas veces el diagnóstico. Les trae mucho alivio, ¿no? Muchas cosas que no les cerraban o no entendían por qué se sentían siempre afuera o con dificultades a veces para relacionarse, de no entender cómo funcionaban las relaciones sociales. El diagnóstico muchas veces te trae mucha comprensión y entendimiento de que ahora entiendo, es por esto. Y la verdad que creo que en ese sentido puede ayudar a muchas personas. ¿Cuáles serían algunas de esas señales a tener en cuenta para hacer una consulta? Y también te pregunto cómo es finalmente que se realiza el diagnóstico, cuál es esa prueba que se debe hacer.
Perfecto. Te divido en dos esa pregunta que me acabas de hacer. ¿Cuándo alguien tiene que hacer una consulta, y esto ligado a salud mental, es cuando alguien sufre, cuando alguien la pasa mal? ¿Sí? Y esto no importa por qué razón, pero si vos la estás pasando mal, ese es un buen motivo para hacer una consulta con un profesional de la salud mental. Eso, y lo digo en general, ¿no? Ahora, con respecto a las personas dentro del espectro autista, porque hay veces que no sufren, ¿sí? ¿Cuáles son esas características que, digamos, señalan en la dirección del espectro autista? Bueno, punto número 1, todo lo que son desafíos o dificultades en lo que es la interacción social recíproca, ¿sí? Las relaciones con otras personas. Muchas veces las personas que tienen condiciones del espectro autista tienen dificultades a la hora de tener amistades, de tener relaciones afectivas, porque muchas veces no entienden las normas sociales, las reglas de qué cosas hay que tener en cuenta para hacerse de amistades y tener, digamos, conversaciones y que las personas estén interesadas en vos y que vos puedas demostrar interés en las otras personas. Así que hay muchas dificultades en relación a lo social, muchas dificultades a veces en relación a la comunicación, no tanto al lenguaje hablado, porque muchas personas dentro del espectro autista tienen lenguajes, o sea, vocabularios muy amplios, muy sofisticados, hablan de una manera muy correcta, muchas veces muy formal, a veces cuando son más chiquititos parecen como si tuvieran un lenguaje adulto, pero lo que a veces les cuesta es todo lo que tiene que ver con la comunicación no verbal, ¿sí? Todo lo que no se dice con las palabras, sino lo que se dice con los gestos, con las expresiones faciales, con las posturas, con la mirada. Y la verdad es que entre los seres humanos nos comunicamos mucho más a través de la comunicación no verbal que a través de la comunicación verbal. Entonces, si tenés ciertos desafíos para entender la comunicación no verbal de otras personas o para expresar a través de tu comunicación no verbal, vas a tener problemas sociales y de comunicación. Y después otra característica muy frecuente es que tienen ciertos intereses muy absorbentes, muy restringidos, digamos, son como especialistas en determinados temas de interés. Y esas cosas que les interesan pueden ser absolutamente expertos, ¿sí? Pequeños profesores, digamos, sobre esos temas. Y le dedican mucho tiempo, mucho foco, mucha concentración, todas sus conversaciones, su tiempo, el tiempo que le dedican a esos intereses restringidos es muchísimo. Y por último, una tercera característica muy frecuente es que tienen muchas veces ciertos desafíos para procesar lo que llaman ciertos estímulos sensoriales, como algunos ruidos. Nos encontramos muchas veces con personas que son muy sensibles, por ejemplo, a algunos sonidos, a los ruidos, a las luces fuertes, al tacto. Entonces, a veces se les hace como muy difícil estar en ambientes donde hay mucho estímulo de todo tipo y se sobrecargan muy fácil. Así que de estas tres características, o sea, una persona que tiene ciertos desafíos a la hora de interactuar socialmente, comunicarse, que tiene intereses restringidos muy fuertes y que tiene una manera de procesar algunos estímulos sensoriales de manera atípica, esas tres características juntas nos deberían hacer pensar en que alguien puede llegar a tener una condición del espectro autista. Bien. Estamos hablando con Alexia Ratazzi, especialista en cognición del espectro autista. Ella es psiquiatra infantojuvenil. Está María Braga, también, que tiene algunas consultas. ¿Qué tal, Alexia? Vos mencionabas recién un término que me parece llamativo y que está bueno ponderarlo, ¿no? Que es la funcionalidad. Muchas veces lo que sucede es que las mamás, los papás, quienes tienen a su cargo niños y niñas, consultan cuando ven que le va mal en la escuela, o una persona, como vos decías, ¿no? Ya adulta, manifiesta que no se siente conforme, no se siente feliz, la está pasando mal o está sufriendo. ¿Qué pasa con una persona adulta, en este caso que tiene este tipo de trastorno, pero que por supuesto le ha ido bien en la escuela, ha formado una pareja, una familia, o ha sido funcional en sus relaciones porque ha aprendido cómo funciona la sociedad, pero siente que algo extraño pasa o tiene otras patologías entre comillas, ¿no? Porque imagino yo que con todas las, como sucede con todas las enfermedades de difícil diagnóstico, empiezan a deambular de médico en médico. Entonces es
o sensibilidad a los ruidos, sensibilidad múltiple, sensibilidad a esto. Y hay como un montón de diagnósticos separados que nunca tienen un nombre y que quizás es ¿no? ¿Qué va pasando con la gente que va pululando de consultorio en consultorio y no ha encontrado el diagnóstico correcto? Bueno, a ver, es muy importante y relevante la pregunta que estás haciendo, porque en realidad me permite también hablar de una cosa que es muy importante y es qué mirada vamos a tener sobre esto, ¿sí? Y esto tiene que ver con los paradigmas también en los que estamos inmersos. Quiero ser como muy clara. Estamos como todavía mirando es más, algunas palabras que vos usaste como trastorno, como patología, como enfermedad, en realidad, para lo que es el síndrome de Asperger, en muchas personas no aplican esas palabras, no aplica el término trastorno, no aplica el término patología, no aplica el término enfermedad. O sea, no es un problema de salud, no es un problema que hay que ir a resolver, sino que lo podemos enmarcar dentro de lo que vamos a llamar neurodiversidad humana. O sea, una manera diferente de ser. Como cuando hablamos de otros tipos de diversidad, sí, esto lo pongo como ejemplo porque siempre nos sirve, pero cuando hablamos de diversidad en etnias o en colores de la piel, o cuando hablamos de diversidad en nacionalidades, en religiones, en visiones políticas, ¿sí? En identidad de género, en orientación sexual. Vos ahí tenés diversidad humana, personas que están dentro de esa diversidad y que tienen características distintas. Esto, cuando hablamos de mentes, hablamos de neurodiversidad. Y alguien con el síndrome de Asperger, que básicamente lo que quiere decir es tener determinadas características, es como se llama por el color de pelo. Al color de pelo, el síndrome de Asperger sería tener un tipo de color de pelo, no tener un pelo enfermo. No sé si me estoy explicando bien. Se entiende perfectamente. Yo cuando me refería a estas condiciones, en todo caso, que a veces son de difícil diagnóstico, empiezan a ponerse distintas etiquetas, ¿no? Porque acá estamos acostumbrados a eso, ¿viste? Cuando vos vas a un médico a que resuelva alguna situación, estás esperando un diagnóstico, ¿no? A veces ese diagnóstico es como una etiqueta que dice, bueno, a ver... Totalmente, pero ahora... ¿sabés cuál es el problema? Es que no deberían ir al médico. Claro. En realidad, sino a lo que se debería apuntar en alguien que es neurodiverso, que tiene diversidad funcional, que tiene características atípicas, o sea, no es lo más común, sino que está en el límite, digamos, de lo común. Esa persona lo que debería ir a buscar es aceptación de la sociedad general de quién es y cómo es. Y no debería estar en busca, mira, igual te estoy diciendo esto a futuro, ¿no? Porque hoy, ¿qué pasa? Uno va a un médico a buscar que te pongan una etiqueta que describa esa serie de características. Pero esto no es una enfermedad, esto no es un trastorno, no es algo que hay que ir a resolver, que porque vos tenés estas características, entonces, vamos a darte tratamiento. No. Sí, por supuesto. Por eso entonces, ahora voy a revertir la pregunta. Sí, dale. ¿Qué pasa entonces con estas personas que han sido funcionales toda su vida, cuando hablamos de personas adultas, ¿no? Sí. Y que de repente, para ser funcionales, han tenido que pasar por un montón de cosas que quizás las han afectado. Entonces empiezan a aparecer algunas condiciones que tienen que ver con la intolerancia al estrés, con la intolerancia a determinados estímulos. El esfuerzo que hacen estas personas por encajar, por decirlo de alguna manera, ¿puede traer consecuencias? Sí, a todos creo que el esfuerzo a veces por encajar y pertenecer nos puede traer consecuencias, ¿no? Pero lo que vos estás planteando, y está muy bien, digo, si a alguien le genera estrés algo, o a alguien le genera malestar una situación, está muy bien que vaya en busca de ayuda, pero porque la está pasando mal. Pero esto le puede pasar a cualquiera, tener síndrome de Asperger o sin tener síndrome de Asperger. Yo lo que quiero decir es que no es por tener estas características que sí o sí tenés que ir a ver a un profesional de la salud mental para que te ayude, porque podés tener estas características y estar recontra bien, y estar ejerciendo plenamente tus derechos, podés ser una persona feliz, una persona que tiene su familia, que tiene su trabajo, que se dedica a lo que él quiere, que
toma sus decisiones sobre su vida y está bien. Entonces, a esa persona, aunque tenga características del síndrome de Asperger, no hay nada que desde el punto de vista de la salud tengamos que ir a ofrecerle. Totalmente, entiendo perfectamente. Entonces, como, Alexia, cambiar un poco la bocha. Sí, el paradigma, por supuesto, Sí, que imagino yo, claro. hay muchas, incluso condiciones que anteriormente se medicaban, por ejemplo, y hoy ya no, hoy se tratan de otra manera, ¿no? Va cambiando la mirada que se tiene sobre determinadas condiciones, ¿no? Ahora yo me pongo a pensar, por ejemplo, ¿qué pasa cuando una persona, estamos hablando de personas adultas que tienen que trabajar, que tienen quizás algunas relaciones obligadas, ¿no? Con estas condiciones, ¿no? Quizás terminen en algún consultorio por ansiedad, por angustia, que quizás sí necesiten este diagnóstico para que puedan encontrar, entre comillas, una excusa para decir, a ver, no es que yo no quiero participar de estos trabajos en grupo porque soy mala onda, porque no tengo ganas. ¿Se entiende la pregunta? Absolutamente, se entiende perfecto y es muy importante, claro, cuando alguien está teniendo interferencia, ¿sí? Barreras en su funcionamiento diario para ejercer plenamente sus derechos, o alguien está sufriendo, y esto, el ejemplo que acabas de poner, no sé, estoy yendo a un trabajo y estoy teniendo dificultades en mi trabajo, no sé, sea para relacionarme con el equipo de trabajo, para responder a lo que tengo que hacer, pero ahí esa persona no la está pasando bien, ¿sí? O sea, va a tener está teniendo dificultades, barreras. Entonces está perfecto que en esos casos se consulte, y es verdad que muchas veces un diagnóstico lo que hace es alumbrar el camino. Es como decir, mirá, es por esto que vos estás teniendo estas dificultades y estas son las posibles ayudas. Y ahí ni te discuto. Lo mismo sucede con algo que es muy frecuente en el caso de personas que tienen síndrome de Asperger, y te diría más frecuente aún en las mujeres que tienen síndrome de Asperger, que es el tema de la ansiedad, el tema de ciertas cuestiones en el ánimo, como la depresión, y por supuesto, y ahora estamos hablando de salud mental en general, cualquier persona que tenga ansiedad o que tenga depresión o tristeza, esos son motivos de consulta muy importantes de los profesionales de la salud mental, porque son personas que necesitan ayuda. Vieron que ahora está en los medios también, de que Simone Biles en los Juegos Olímpicos de Tokio se salió de la competencia, puso en el tapete de vuelta el tema de salud mental. Pero es el tema de la salud mental en general, como cualquier persona. Yo lo que quiero como tratar de separar un poquito, porque es como que queda todo en la misma bolsa, y hay gente que entiende que tener el síndrome de Asperger sería lo mismo que tener ansiedad o tener depresión. Y no necesariamente. Digo, son cosas que pueden la ansiedad, la depresión, la alta vulnerabilidad al estrés, pueden tenerlo personas que tienen síndrome de Asperger como cualquier otra persona. Y cuando existen esas situaciones hay que ir a pedir ayuda, porque la idea es que las personas se sientan mejor. Ahora, el hecho solo de tener características de síndrome de Asperger no me dice que sí o sí necesito ir a ver un profesional para que me ayude, porque capaz que está muy bien esa persona y no necesita ningún apoyo. Se entiende perfectamente, Alexia. Y otra cosita que vos mencionaste, que muchas veces las personas adultas consultan cuando hay un menor en la familia, un niño, una niña, que presenta estas características, que muchas veces parte de hoy en las escuelas están mucho más atentas a esto, y ahí se dan cuenta de que hay una relación con su historia y demás. ¿Hay alguna relación genética o hereditaria que haga que las personas con esta tendencia tengan descendencia con estas mismas características? Sí, correcto. Hay un alto grado de heredabilidad, ¿sí? Y en muchas familias vemos cuando hay un niño o una niña o un adolescente con un diagnóstico dentro del espectro autista, muchas veces encontramos familiares de generaciones arriba o con un diagnóstico entero, completo, o con rasgos del espectro autista. Así que sí, es algo, y es más, te digo, hay familias enteras que, no sé, tenés 4, 6 personas diagnosticadas dentro del espectro autista dentro de la misma familia. Así que sí es algo que es bastante heredable, tiene como una composición genética importante,
Y por eso es lo que vemos, que muchas veces, como bien ahí captaste, que muchas veces adultos que vienen en busca de un diagnóstico es a partir de un diagnóstico de un hijo, una hija, un nieto, una nieta, una sobrina, un sobrino. Y al hacer las evaluaciones de ese hijo o hija, ese familiar de la generación de abajo, como todas las preguntas que se hacen, porque el diagnóstico, esto no les contesté y me lo preguntaron, el diagnóstico hoy por hoy de esto, no hay ningún test así específico del diagnóstico, sino se hace en base a la observación por parte de un especialista y poder hablar con fuentes de información confiable, además de la persona, gente que haya conocido a esa persona desde temprano. Entonces, a partir de esa información y esa observación, así es como se llega al diagnóstico, que claramente es un poquito como subjetivo, imagínense, porque no es lo mismo que medirle con un termómetro la temperatura a alguien y que te da una determinada medida, o pedirle un análisis de sangre a alguien y según los resultados vos haces un diagnóstico. Acá es muy distinto, es un diagnóstico que está basado en la conversación, la observación y la escucha. Por ende puede haber a veces visiones y miradas distintas según qué especialista vayas a ver. Así que nada, es un ámbito a veces un poco como complejo, pero bueno, acá estamos intentando todavía como ayudar a todas aquellas personas que van en busca de ese diagnóstico cuando lo sospechan. Alexia, ha sido muy clara, te agradecemos por haber participado aquí en Lo que Mueve. Siempre nosotros lo último hablamos acerca de muchas veces de películas, de series, y en este último tiempo se han dado, ¿no? Muchas que retratan lo que es el autismo, desde, no sé, Atypical, tal cual. The Big Bang Theory, exactamente. The Good Doctor es la que está ahora. Doctor, sí. Exacto. ¿Qué te parece? ¿Cómo es el tratamiento? Me imagino que dentro de los guionistas habrá algún tipo de especialistas, ¿no? Pero ¿cómo lo ves reflejado en ese tipo de series? Digo, porque a veces se da como... Muy bien. Sí, generalmente, muy bien. Y las tres que mencionaste, excelente. Las tres. O sea, Atypical, The Good Doctor y Big Bang Theory, las tres tienen un asesoramiento muy bueno. Muy bueno. También se le impone, ¿no? La cuestión del humor, ¿no? Porque esto que vos marcabas de la obsesión por un tema, ¿no? Eso claro. es lo que está presente siempre y las interrelaciones personales también me parece que es lo que enriquece a la serie, digo, por ser entretenido para el público en general, pero también me imagino que ahí hay a veces una exageración, ¿o no? No sé, vos me estás diciendo que no hay... Mira, no. O sea, los personajes que están retratados en esas tres series que mencionaste son muy fidedignos a la realidad, a lo que vemos. Sí, lo que pasa es que a veces tal vez están frente a situaciones que no le ocurrirían a alguien en la vida real, ¿no? Y por eso digo lo del guión, cómo reaccionaría esta persona ante esa situación está bien retratado según tu visión. No, sí, está súper bien retratado. Y creo que es muy importante que esto esté en las películas, en los medios de comunicación. Total. Porque esa es la manera de muchas veces de educar a la población. Educar lo digo entre comillas, ¿no? A la población general, que es algo muy importante. Informar, digamos, pongámosle esta palabra. Informar. Y informar, la verdad que elimina muchas barreras asociadas a los prejuicios y al desconocimiento y a la ignorancia. Y esas son barreras que muchas de estas personas se topan a diario. Entonces, el hecho de que la población general sepa un poquito más de qué hablamos cuando hablamos de autismo, eso ayuda en realidad a un montón de personas. Así que es muy importante que se trate, ya te digo, en las series, que se haga más cercano a las personas y que no les resulte en algo como tan lejano. Y porque es mucho más cercano de lo que uno piensa. Piensen que estamos pensando en uno de cada 54 niños, uno de cada 45 adultos. Así que no es tan lejano el asunto. Seguramente tienen a alguien cerca. Lo que pasa es que muchas veces cuando no sabes, no te das cuenta, tal vez.
Lo último, te queremos aprovechar lo más que podamos, nos hemos extendido, pero quería también meterte un minutito nada más. No es el tema, no lo solemos hacer, no nos solemos salir del tema que charlamos, pero también está bueno para que nos des tu visión acerca de justamente la ley de salud mental, ¿no? Que estuvo tan en discusión en estos últimos días a raíz del episodio con Chano Charpentier y todo lo que se dio después. Ay, bueno, ese es un tema como... Sí, es un tema muy aparte. Amplio, muy polémico. Me está retando la producción porque me estoy pasando de tiempo, pero de verdad me interesa tu mirada. Mira, tiene 10 años en Argentina ya el tema de la ley de salud mental. Es muy difícil cambiar paradigmas. ¿Sí? Es muy difícil cambiar perspectivas globales. ¿Y qué pasa con la ley de salud mental como con otras cosas? Menciono la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por ejemplo, que tiene una perspectiva más basada en los derechos humanos. ¿Sí? Ahora, cuando vos cambiás de paradigmas, y esto ha sucedido también con la ley de salud mental, cuando esto se traduce a las prácticas, es muy difícil que las personas que siempre hicieron cosas de una determinada manera las hagan de otra manera. Entonces requiere cambiar un paradigma, una manera de pensar, una manera de mirar, requiere que primero cambies las creencias de las personas y después recién le des herramientas para poder cambiar las prácticas, porque si no, no lo vas a lograr. Y creo que se necesita tiempo para cambiar los sistemas de creencia. Entonces, aunque tenga 10 años la ley de salud mental en Argentina, hay todavía muchas cosas que están muy estructuras, ¿sí? El sistema mismo y profesionales, todavía muy resistentes al cambio. Entonces, bueno, genera obviamente desafíos, tenemos desafíos. Bueno, seguramente te convocaremos en alguna otra oportunidad para charlar más extenso acerca de este tema u otros también. Alexia, muy amable, ha sido muy clara, te agradecemos. Por favor. Bueno, un gusto. María, Mauro, buenas tardes a ambos. Buenas tardes. Alexia Ratazzi, con nosotros, psiquiatra infantojuvenil, cofundadora de la Asociación Civil Panacea, especialista en cogniciones del espectro autista. Muy clara, realmente un placer para escucharla y para conocer aún más de estos temas que nos suenan de lejos, tal vez a los que no tenemos un conocido, una gran conocida con este tipo de cogniciones, pero que tratamos de entender también. Faltan 7 minutos para las 4 de la tarde. Hacemos una pausa aquí en Lo que Mueve. Enseguida estamos de vuelta. 15 388 5891 nuestro WhatsApp hasta las 5 de la tarde. Hasta las 5 de la tarde. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.